Buenos días, vengo a participar en el desafío. Vuelve a casa, niña. Señor, vine a domar al caballo. Esto no es lugar para ti, jovencita. Se rieron cuando ella cruzó el portón de la hacienda. Nadie creyó que una muchacha delgada pudiera enfrentar al caballo que había enviado hombres al hospital. El dueño de aquellas tierras ofrecía $10,000 a quien lograra domarlo. Los mejores jinetes ya habían caído entre polvo y vergüenza, pero lo que ocurrió cuando ella entró al corral dejó a todo el pueblo en silencio. El sol caía pesado sobre los tejados rojos de la hacienda. Roberto Salazar observaba sus tierras como quien contempla un reino propio. En el pueblo nadie cuestionaba su palabra ni su fortuna. Había pagado una suma descomunal por un caballo de sangre fina y mirada salvaje. Quería convertirlo en el símbolo absoluto de su poder. Soñaba con exhibiciones, trofeos y aplausos que hablaran de su grandeza, pero desde el primer día el animal se negó a obedecer. Mordía, pateaba y rompía cercas con furia contenida. Los mejores domadores llegaron confiados y salieron heridos. Cada caída no solo lastimaba cuerpos, también hería su orgullo. El corral olía a sudor y madera rota bajo el cielo ardiente. El caballo negro giraba en círculos, con los ojos encendidos de rabia. Cada músculo parecía tensarse como una cuerda a punto de romperse. El primer entrenador cayó en menos de un minuto, lanzado contra la cerca. Otro salió con el hombro dislocado y el rostro cubierto de polvo. Hubo quien terminó en el hospital con costillas fracturadas. El animal no atacaba por capricho, atacaba como quien se defiende. Roberto Salazar apretaba los dientes desde la plataforma. Cada fracaso se sentía como una humillación pública, y en el pueblo comenzaron las risas que ardían más que cualquier herida. El orgullo herido no lo dejó dormir aquella noche calurosa. Al amanecer, Roberto Salazar mandó imprimir enormes pancartas rojas. Las colgaron en la plaza, en la iglesia y en cada esquina del mercado. El mensaje era claro: $10,000 en efectivo para quien domara al caballo. El sábado la hacienda abriría sus puertas como en día de fiesta. En el bar, rodeado de miradas curiosas, levantó la voz con desprecio: «Quiero ver si hay un hombre de verdad en este pueblo». La frase corrió como pólvora entre murmullos y apuestas. Jinetes de otras ciudades anunciaron que vendrían por el premio, y la expectativa creció hasta convertirse en un espectáculo inevitable. Al final de un camino de tierra vivía Alicia, lejos del ruido del pueblo. Su casa era pequeña, con techo remendado y paredes sin pintar. En el corral apenas pastaban unos pocos animales flacos. Su padre tosía por las noches, fingiendo que no era nada. Las deudas en la tienda se acumulaban como sombras. Desde niña, Alicia había encontrado refugio entre caballos heridos. Aprendió a leer sus orejas, su respiración y sus silencios. Nunca usó látigo ni espuelas, solo calma y constancia. Sabía que la fuerza provoca miedo, no respeto, y esa diferencia la había convertido en algo distinto, sin que nadie lo notara. La noticia del desafío llegó con el viento del atardecer. Alicia escuchó en silencio que ofrecían $10,000 por domar al caballo. Esa suma significaba medicinas, techo nuevo y deudas saldadas. Mientras servía la cena, miró a su padre con determinación. «Quiero intentarlo», dijo sin levantar la voz. El hombre dejó el tenedor y palideció al imaginar el peligro. «No puedo perderte. Ese animal ya envió hombres al hospital». Alicia respiró hondo y sostuvo su mirada. «No voy a pelear con él. Voy a escucharlo». Y aquella promesa cambió el rumbo de sus vidas. El sábado amaneció ardiente y la hacienda parecía feria de rodeo. Camionetas, música y olor a carne asada llenaban el aire. Vaqueros de pecho inflado alardeaban frente al corral reforzado. Alicia cruzó el patio sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Al pedir su inscripción, las risas estallaron sin disimulo. Un vaquero arrogante escupió al suelo y dijo: «Vuelve a casa, niña». Las carcajadas crecieron como una ola cruel. Roberto Salazar bajó de su plataforma con gesto severo. «Esto no es lugar para ti», advirtió ante todos, pero ella sostuvo la mirada y no dio un solo paso atrás. El primer jinete entró con paso firme y salió volando en segundos. El caballo giró sobre sí mismo y lo lanzó contra la cerca. Otro resistió apenas unos instantes antes de caer de espaldas. El polvo se mezclaba con gritos y apuestas nerviosas. Cada intento terminaba con un cuerpo en el suelo.
El animal resoplaba más fuerte, cada vez más alterado, sus orejas se tensaban al menor movimiento brusco. La diversión inicial del público se volvió inquietud. Roberto apretaba el sombrero con el ceño fruncido, mientras Alicia, en silencio, observaba cada gesto del caballo. El organizador levantó la voz y anunció su nombre. Un silencio espeso cayó sobre el corral como nube antes de tormenta. Alicia soltó el aire despacio y caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Al entrar, el caballo dejó de trotar y clavó en ella sus ojos oscuros. Esperaba gritos, tirones, la violencia de siempre, pero ella se detuvo a varios metros y no hizo nada. Su respiración era lenta, los hombros relajados. La multitud murmuró creyendo que el miedo la paralizaba. Sin embargo, el desconcierto comenzó primero en el animal. El aire ardía dentro del corral mientras Alicia dio un paso lento. Acortó la distancia con paciencia, sin clavar la mirada. Desde su bolsillo sacó un trozo de panela y extendió la mano. El dulce aroma flotó apenas unos segundos en el polvo caliente. De pronto el caballo se tensó y bajó la cabeza con furia. Se abalanzó contra ella, levantando tierra y golpes secos. La multitud gritó convencida de que todo había terminado. Algunas personas cerraron los ojos, esperando la caída. Roberto dio un paso al frente con el corazón acelerado, pero Alicia no retrocedió ni un solo centímetro. El caballo frenó a centímetros de su cuerpo, levantando polvo. Su aliento caliente golpeó el rostro de Alicia sin piedad. Ella mantuvo la mano extendida, firme pese al temblor interno. Durante un segundo eterno, sus miradas quedaron unidas. El animal olfateó la panela con desconfianza. Luego tomó el dulce con un movimiento lento y casi tímido. Alicia apoyó la otra mano en su cuello con suavidad, murmuró palabras que nadie más pudo escuchar. El caballo dejó de patear y bajó apenas la cabeza, y por primera vez aquel día, el corral conoció la calma. Con movimientos lentos, Alicia pasó la cuerda por el cuello sin apretar. El caballo probó la tensión y no encontró amenaza alguna. Ella apoyó el pie en la tierra firme y montó. Sus piernas abrazaron el lomo con respeto, no con dominio. Al sentir el peso, el animal intentó encabritarse con violencia. La multitud contuvo el aliento, esperando otra caída brutal. Pero Alicia no tiró, no gritó, no luchó contra él. Inclinó el cuerpo hacia adelante y respiró al mismo ritmo. El caballo cedió y comenzó a caminar con paso firme. Dio 2 vueltas completas al corral, en un silencio absoluto. El silencio se rompió con un aplauso tembloroso, que incendió a todos. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con el polvo del corral. A lo lejos, el padre de Alicia cayó de rodillas vencido por el alivio. Roberto Salazar descendió de su plataforma sin arrogancia. Se quitó el sombrero y caminó hasta el centro ante la multitud. «Me equivoqué», dijo con la voz firme pero contenida. Reconoció que la fuerza no pudo conseguir lo que alcanzó la comprensión. Entregó en sus manos los $10,000 prometidos y frente a todos le ofreció un puesto formal, cuidando sus caballos. Aquel día no solo se domó un animal, también se domó el orgullo. Con el paso de las semanas, el caballo se volvió leal a su voz. Alicia transformó el premio en techo nuevo, medicinas y tranquilidad. Su padre volvió a dormir sin toser en la oscuridad. Roberto Salazar comenzó a saludar a quienes antes ignoraba. El pueblo dejó de medir el valor por la fuerza o el tamaño, porque entendieron que dominar no es lo mismo que comprender. La fuerza puede someter cuerpos, pero solo la comprensión transforma almas.